Seguimos dialogando con los precandidatos presidenciales. El camino está trazado hasta el próximo año para suceder a Gustavo Petro en la presidencia de la República en la Casa de Nariño. Y hay una larga lista de los nombres que están postulándose justamente para ese tan importante cargo en el país. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida aquí al canal Cartagena a María José Pizarro, actual senadora de la República, precandidata presidencial por el progresismo, por el ala progresista en el país. Bienvenida, ¿cómo está? No, muy feliz de estar aquí en Cartagena Noticias. Un saludo muy fuerte para ti, Jair, y para todas las personas que nos siguen. Un gran abrazo. Bien, quiero arrancar con la primera pregunta y es por qué usted, no porque quiere ser presidente, sino por qué cree que tiene las cualidades y la idoneidad para ser presidenta de este país. He sido ya congresista 7 años, casi 8, cuando terminemos el próximo junio del 2026. Y durante estos 8 años he sido recurrentemente calificada como una de las mejores congresistas del país. He tenido la oportunidad de conocer ambos lados, siendo oposición, siendo ahora una bancada de gobierno, del primer gobierno progresista de la historia de este país. Además de eso, soy una mujer absolutamente coherente. El mío va a ser un gobierno femenino, o será un gobierno femenino que busca o que llega para resolver los problemas que tiene Colombia. Yo creo que a Colombia le ha hecho falta precisamente el amor de madre, el cariño de madre, el cuidado de una madre. Yo creo que llevamos 200 años gobernados muchas veces por hombres que no supieron ponerse en los pantalones. Hemos heredado una guerra sin cuartel, una violencia sin cuartel. Este es un país herido, es un país que debemos sanar, es un país que debemos cuidar. Y yo creo que podemos hacerlo con base en el respeto a los otros, con la escucha y el diálogo, escuchar cada vez más. Nosotros nos oímos, pero no nos escuchamos. Aquí el que más grita se oye, pero muy pocos son los espacios para la escucha y la construcción conjunta y por lo tanto para el diálogo. Vamos a necesitar además la, la posibilidad de construir equipos sólidos, equipos con conocimiento, con compromiso, mucha planificación y mucha organización, porque solo así vamos a poder sacar a Colombia adelante. Mm. Así que este es un gobierno, o sería el gobierno de la primera mujer presidenta de este país, con unas cualidades específicas, con coherencia, con fuerza, con compromiso, con amor y con dedicación por Colombia. ¿Por qué cree que esa experiencia que usted acredita en el Congreso, digamos, como parlamentaria, como una de las que, hay que decirlo, está frenteando los debates gruesos del país, ¿por qué cree que esa experiencia es suficiente para la responsabilidad de ser presidente cuando ahí ser, es necesario tener unas capacidades administrativas, sobre todo por esta empresa Colombia que es tan compleja? Pues bueno, lo primero es que creemos que Colombia es una empresa y Colombia debe ser administrado de una manera completamente distinta, casi como se administra una casa, se cuida una casa. ¿De qué nos han servido los hombres más preparados, las personas más preparadas, si lo que hemos tenido es una fuga de recursos, el saqueo de la nación colombiana? Cuando los cerebros y el conocimiento no se ha puesto en función de sacar adelante a Colombia, de darle oportunidades a los habitantes de este país. ¿De qué nos ha servido todo ese conocimiento y esa experiencia administrativa si inclusive el Estado se ha vuelto tan paquidérmico que es imposible moverlo? Y por lo tanto se requieren muchas habilidades. Tú con un equipo sólido y un equipo formado y un equipo comprometido, con muchísima organización y muchísima planificación, puedes hacer el 4 veces lo que seguramente se puede hacer con 4 doctorados encima. Eh, Hay que empezar realmente a organizar la casa, a sanar lo que hay que sanar,
a ponerle firmeza a las decisiones que hay que tomar, pero también saber tratar a la gente con muchísimo amor y con muchísima consideración. Yo creo que Colombia merece mucho más que un montón de cartones y de títulos. Colombia merece empatía, Colombia merece cuidado, sensibilidad, firmeza, disciplina, organización, cuidado de los recursos públicos y cuidado del ambiente. Bien. Usted hoy forma parte de una bancada que defiende al gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de un país que está dividido. Hay una mitad de Colombia que aplaude el gobierno del cambio y hay otra parte, la otra mitad, que lo critica. ¿Usted cree que en medio de esa polarización y las críticas que aumentan, sobre todo en esta época preelectoral y que cada vez que se acerca ya más a la contienda va a ser mucho más exacerbada, ¿cree que esa condición de apoyar al gobierno de Gustavo Petro le va a facilitar las cosas para que su nombre esté en la mente del elector? Pues mira, yo no apoyo este gobierno por estar en la mente del elector. Yo apoyo este gobierno porque hace parte de mi historia, del modelo de país que yo defiendo y de la visión que yo tengo de Colombia. Y por eso defiendo este gobierno, por un principio de coherencia. Lo único que no le perdonan a los políticos es la incoherencia y es el oportunismo. Yo soy una mujer coherente con lo que pienso, defiendo mis principios, defiendo la visión de país y lo hago con toda la firmeza siempre que sea necesario. Soy absolutamente disciplinada. Soy de las congresistas que más estudia. No estudié derecho, estudié artes. Vengo de un mundo completamente diferente y aún así me he destacado porque soy una de las personas más cumplidas, más organizadas y que ha respetado más el Congreso de la República como institución. Y eso no solamente llegar ahí, sentar el puesto durante horas o venir, decir yo estoy y a los 5 minutos retirarme. No, es cumplir con el mandato que te entregaron los colombianos y las colombianas. Así que yo estoy y defiendo este gobierno porque defiendo mis principios y la visión de país que yo tengo en la cabeza. En segundo lugar, este es un país dividido, tú bien lo has dicho. Estamos viviendo y asistiendo a periodos muy convulsos. Yo soy hija de un general de la República, nieta de un general de la República. Mi abuelo fue comandante de la base naval de Cartagena y aquí nació mi padre, en Cartagena, cuando mi abuelo era comandante de la base naval y conozco los dos mundos. Yo soy una persona que puede unir a la nación colombiana. Mi padre fue comandante de la guerrilla en Colombia y no cualquiera, uno que firmó el primer proceso de paz exitoso en Colombia y gracias a ese gesto de paz tenemos una de las Instituciones. constituciones más garantes de derecho. Cambió, hubo un timonazo en términos del contrato social colombiano. Pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Quiere decir que la gente se pone en En el el centro. centro de todas las consideraciones. Así que yo puedo unir los distintos mundos. Yo puedo definitivamente romper con una polarización que no nos permite, como te dije al principio, escucharnos, entendernos y construir un plan para Colombia, no para este gobierno, sino para Colombia para los próximos 20 o 30 años. Ahorita hablamos de la constitución que para algunos está hoy bajo ataque, pero ese capítulo lo dejamos más adelante porque antes quiero preguntarle es, usted evidentemente quiere continuar, ser la continuación del gobierno progresista, hoy en cabeza de Gustavo Petro, mañana esa es su propuesta de que usted quiere mantenerlo. ¿Cuál serían, digamos, en términos prácticos, los cambios? ¿Cuáles sería, digamos, para intentar unir al país y no dividirlo más o mantenerlo dividido? ¿Cuál sería esa pieza clave justamente para que dentro del progresismo pueda cambiar el país que hoy tenemos? Vuelvo y te repito, primero, respeto. Hay que respetarse a sí mismo, exigir respeto para sí mismo, pero respetar a los hombres, a los otros, perdón. La política no es con base en los ataques personales. La política es con base en una discusión sobre los argumentos. De eso se trata el ejercicio de la política. Casi que tendríamos que tener un ejercicio mucho más vocacional que la mera aspiración personal. Si uno se dedica al otro. En segundo lugar, escucha. Yo voy a dedicarme, como lo he hecho desde hace muchísimos años, desde que soy una joven adolescente, me he dedicado a recorrer este país y a escuchar este país.
Y cuando no he podido hacerlo por cuestiones de la persecución, de la guerra y del exilio, he escuchado a Colombia y he escuchado y he visto la relación de Colombia con otros países del mundo. Se requiere diálogo, mucho diálogo y conversación con aquellos que piensan muy distinto a nosotros. Es la única forma de encontrar puentes comunes, de conciliar posiciones. Y vuelvo y te repito, en la desorganización es imposible construir absolutamente nada. Se requiere mucha planificación, se requiere organización, se requiere empatía y sensibilidad. No es solamente conocimiento del país, es sentir el país, es haberlo recorrido. Y yo creo que esas son las condiciones que se requieren para poder nuevamente encontrar una nación y construir una nación en la que quepamos todos, no los unos, mientras hay una gran periferia y una gran parte del país que se queda en la marginalidad, no solamente a los otros, para que existan nuevamente unos sectores excluidos. Nosotros necesitamos integrar a la nación colombiana. Leo entre líneas y voy a, digamos, a aterrizar en el tema de las relaciones del Congreso, del Ejecutivo con el Legislativo, que no han sido buenas y por eso quizá, como ustedes llaman, ha sido el bloqueo institucional por parte del Congreso hacia el Ejecutivo y sus iniciativas. Y leyendo entre líneas, parecería entonces que se trata también de que no ha habido respeto mutuo en ese sentido. ¿Usted cómo podría tratar de mejorar esa relación o si cree en la capacidad de, o cuál sería la estrategia justamente para que haya una armonía institucional entre las dos poderes? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a seguir por una senda que nos permita construir unas mayorías necesarias en el Congreso de la República. Mm. Por supuesto que en términos democráticos hemos avanzado. Antes teníamos una planadora que Sí, sencillamente antes eran eran minoría, áulicos, ahora es... exacto, Sí. eran áulicos del gobierno Ujú. y casi que el gobierno hacía lo que se le daba la gana, notarios del gobierno. El gobierno daba una orden y el legislativo operaba. Hoy pues tenemos una composición mucho más democrática del Congreso de la República y en eso hemos avanzado como país. Se requiere ahora mayorías sólidas, por supuesto. Ese es el objetivo de cualquier proyecto político que quiere seguir avanzando, que quiere más transformación, que quiere que Colombia pueda avanzar, modernizarse, entrar al siglo XXI, pues requiere que se tomen decisiones de fondo que no siempre son fáciles de tomar en un país como el nuestro, con una exclusión inmensa, donde no se han podido construir oportunidades y donde la gente vive casi que en la marginalidad de la vida, en las periferias, no solamente de las grandes ciudades, sino en una Colombia periférica que no ha logrado integrarse a la nación colombiana. Entonces hay que construir esas mayorías, hay que mejorar el tono, aquí hay que pedirle formas a todo el mundo. Yo veo que hay una gran exigencia porque el presidente de la República respete las formas cuando el presidente del Congreso, que es el presidente del otro poder, no está respetando las formas. ¿Qué se requiere en el Congreso de la República? Debate. Mm. No el ausentismo generalizado, sistemático en el que hemos estado los últimos 3 años. No que sea imposible conformar el quórum para poder discutir los asuntos que son nodales en la sociedad colombiana. Se requieren debates de fondo en el Congreso de la República. Se requiere que el Congreso de la República realmente represente los intereses de los ciudadanos y de los electores. Sí. Y eso no está sucediendo. Lo que hemos tenido es un grupo representante de la más rancia política tradicional que se ha negado a dar esos debates de cara a la gente y que le ha negado oportunidades a los colombianos y a las colombianas. Ahora todos están apoderándose del discurso social. Imagínate, oh sorpresa, cuando la gente no les importó nada durante los últimos 200 años y ahora sí ya salen todos abanderados como sucedió. Por ejemplo, escuchaba el debate justo en Asobancaria, de eliminar la pobreza extrema, de construir oportunidades cuando tuvieron 200 años para hacerlo y no hicieron absolutamente nada. Pues muy bien, esto no se trata de coger un discurso porque electoralmente sea favorable, Mm. se trata de hacerlo porque uno tiene compromiso y visión de Colombia. María José, hablemos un poquito entonces de economía y las cifras de este gobierno son para mostrar, digamos, el desempleo al 8.8 histórico, las cifras de crecimiento económico también encima del promedio de la región, es muy importante. Pero hay gente que dice que pese a lo que ha mostrado este gobierno y sus formas, que parece que fueran cifras no de este gobierno, sino de otro país. Es decir, encuentran una diferencia entre esos resultados en la forma y en la forma como lo hace este gobierno
pero dicen que esas buenas cifras se deben, no es a lo que hace el gobierno nacional, sino a lo que hacen los gobiernos locales, los territoriales, tanto municipales como departamentales. ¿Usted qué lectura tiene de esas cifras frente a esas críticas de las formas de gobierno? No, las cifras macroeconómicas dependen de políticas responsables del gobierno. Y este gobierno ha demostrado que se puede lograr un crecimiento económico, mantener estables las cifras macroeconómicas y las variables macroeconómicas mientras se hace política social. Eso lo hemos mostrado. Nosotros hemos demostrado que la diversificación de la economía es una realidad, que hay sectores que tenían adormecidos, que este país dependía únicamente de la explotación del carbón y el petróleo, poniendo en riesgo los ecosistemas y el ambiente de Colombia. Nosotros hemos demostrado que la transición energética va, que es prioritaria, pero que tiene que ser justa. No puede ser que los costeños tengan que pagar el desfalco de Electricaribe y de las grandes empresas operadoras del servicio y de aquellas generadoras de energía. Mm. Hemos demostrado que el turismo es un potencial de crecimiento como nunca antes han entrado a este país turistas extranjeros. 6 millones de turistas entraron el año pasado, cifras históricas. Casi que duplicamos la entrada de turismo extranjero a nuestro país. Hemos demostrado que la agricultura es un motor de crecimiento. Dijimos que queremos una economía productiva y Colombia hoy es cada Sí, vez de más hecho la agricultura es productiva. la que más ha Es crecido. más, la Sí, agricultura ha crecido mm, por encima del más o menos el diez por sí, es la que más ciento. ha crecido. Eso va de la mano de una reforma agraria que hace que los colombianos sean dueños de la tierra, que puedan regresar al campo y sembrar. Ahora tenemos que darle un empuje para que ellos puedan hacer parte de la industrialización verde del campo. Hemos demostrado que en términos de servicios, arte y cultura, es decir, todo lo que son espectáculos, arte, cultura, son motores para el desarrollo. Y Colombia puede seguir creciendo alrededor de estos cuatro ejes, sumándole uno, la minería para la vida. No es solamente la minería y la explotación de carbón, petróleo, sino que hay toda una serie de minerales estratégicos que pueden ayudar junto con el conocimiento puesto en función del desarrollo de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de un conocimiento en función de la vida, darle mayor crecimiento a Colombia. Así que sí, seguramente vamos a tener que superar problemas difíciles como el déficit fiscal, pero eso se logra precisamente construyendo una estructura tributaria que permita que los sectores que he enumerado puedan crecer en la economía. Eso lo tumbaron en la ley de financiamiento, Efraín Cepeda y su combo, como dirían. Él tumbó la ley de financiamiento y negó la posibilidad de que, por ejemplo, el sector del turismo en esta ciudad tan importante, ahora que nos escuchan cartageneros y cartageneras, pudieran recibir beneficios tributarios para el sector del turismo, que hubiese sido importantísimo para esta ciudad. Hemos demostrado que subiendo el salario mínimo no se destruían los empleos, al contrario, se creaban más. Dijeron que se iban a destruir 5.000 empleos y que íbamos a tener el desempleo en el 20%. Eso no ocurrió. Todo lo contrario. Así que evidentemente se puede tener una política económica responsable. Son decisiones del gobierno. Es muy bien que las alcaldías y los gobiernos locales se sumen al progreso de Colombia. María José, brevemente estas respuestas, por favor, porque ya poco tiempo nos queda. Quiero preguntarle sobre la reforma laboral. Eh, Conforme con lo que está surtiéndose en el Congreso, que ya va a plenaria de Senado, donde usted tiene la posibilidad de debatirlo allí, digamos, que fue la revivida por el gobierno y que ha tenido y va a tener seguramente muchas diferencias con lo que originalmente se aprobó en la Cámara de Representantes. Pues lo primero, en la Cámara se concilió un texto que excluía todos los derechos colectivos y nos centramos en los derechos individuales. Por supuesto que hay unas líneas rojas que el gobierno ha trazado, que son las 12 preguntas que estaban planteadas en la La consulta. consulta. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que nos entreguen una mini reforma, una reforma recortada o una reforma regresiva. Es decir, que nos cambien estabilidad y formalización laboral por un contrato por horas. Eso no lo vamos a permitir. Y por lo tanto, en el Congreso de la República, la próxima semana voy a estar defendiendo, como me han visto ustedes, defiendo eh, lo que yo creo, las reformas de este gobierno, el progreso para los colombianos y las colombianas, teniendo en cuenta que esa reforma tiene que mantener el espíritu de garantía de derechos para los colombianos y las colombianas. Defendiendo y no solo nada más evitando que alguien le dé puño a otro.
Ah, sí. No, ojalá eso no vuelva a presentarse. Sí, sí. Bien, hablando de la Constitución que usted justamente me tocó ese tema, quiero abordarlo y es, hoy ha sido, hoy está siendo el gobierno muy en el ojo de la lupa porque esa posibilidad de decretar la convocatoria para la consulta popular, para algunos es saltarse la Constitución, es saltarse el poder o lo que ya definió el Senado a través de la votación negativa con la consulta. ¿Usted cómo califica esto que está decidiendo el Ejecutivo, el presidente Petro, respecto a la consulta popular y entendiendo que pues, probablemente avance pueda lograrse una reforma laboral que regrese derechos a los trabajadores? Lo primero, y aquí vale la pena hacer un ejercicio breve de memoria, quien actuó de manera autoritaria y lo ha hecho desde que es presidente del Senado de la República es Efraín Cepeda. Y junto con la clase política tradicional de este país han echado para atrás cualquier posibilidad de reforma, se han negado al debate. No solamente hundieron mediante jugaditas una reforma laboral que se negaron a debatir y que fue la gente en las calles y el apoyo popular en las calles, recogido inclusive en las encuestas, que obligó al Congreso de la República a reabrir la discusión de la reforma laboral cuando se habían negado de manera sistemática. Y para enmendar el error, entonces recurriendo a la jugadita, lo que hicieron fue meter la apelación cuando se estaba discutiendo la consulta popular. Ujú. Quiere decir que es la movilización en las calles la que obliga a que los políticos tradicionales de este país den pasos hacia adelante y se comprometan con los derechos de los colombianos y de las colombianas. Eh, y el autoritarismo está aquí. Nosotros hemos jurado defender la Constitución de Colombia. Es más, mi padre em, y su fuerza política fueron una de las tercera fuerza más importante en la redacción de la constitución política de este país. Y nosotros, y el espíritu de la constitución política pasa por darle soberanía al pueblo y que el pueblo pueda decidir sobre los asuntos que les competen. Y eso es la consulta popular. Yo no entiendo por qué le temen a la participación de la gente. Entonces ahora resulta que los representantes del pueblo tienen que darle permiso al pueblo para poder expresarse, cuando debería ser todo lo contrario. Los representantes del pueblo se deben al pueblo, a sus intereses y no al contrario. Bien, ya para ir cerrando, se va a tener que ir a una consulta interpartidista con todos los sectores progresistas del pacto histórico, varios partidos allí que se van que se van a reunir. Hay alrededor de, por lo pronto, 9 precandidatos en el pacto histórico o afines al gobierno, al presidente Petro. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Ya lo tienen estudiado, ya lo han analizado? ¿Cómo han definido quién va como candidato único, si así lo quieren, justamente para enfrentar la presidencia? Lo hemos venido diciendo, se requiere consolidar el bloque progresista. Ujú. Eso implica que quienes hagan parte de la izquierda y el progresismo de este país tendremos que llegar a una consulta para definir cuál será el candidato o la candidata de este bloque progresista. Allí hasta ahora hemos tenido conversaciones, estamos definiendo acuerdos para una competencia sana, garantías democráticas y normas en la participación. Luego queremos construir un frente amplio. Este ha sido un gobierno de convergencia donde han participado distintas fuerzas políticas y la idea es consolidar el frente amplio. El frente amplio implica conversación, alianzas con otros sectores distintos a nosotros, con quienes tendremos que ir avanzando en la construcción de límites, de acuerdos, de cuáles son los puntos de convergencia entre nuestras visiones de país, entendiendo que debemos dejar de lado, superar, erradicar las prácticas de la vieja política tradicional y construir una forma de hacer política completamente nueva, porque es una nueva Colombia, son unas nuevas relaciones políticas y son unas nuevas prácticas en la política. Rápidamente y para despedir, María José, mensaje para los televidentes aquí en Cartagena que están entusiasmados con la idea de que continúe un gobierno progresista. Bueno, no, en primer lugar agradecerles por el apoyo que nos han brindado estos 3 años. Sabemos que no ha sido fácil, que hemos pasado por tiempos convulsos, pero también decirles que seguiremos sacando adelante
a Colombia, que necesitamos crecimiento, que necesitamos oportunidades, que necesitamos pasar de la garantía de derechos a la construcción de esas oportunidades, que tiene una mujer comprometida, firme, con lograr que este segundo gobierno progresista sea de muchísimos más pasos adelante. Saben ustedes de mi compromiso, de mi coherencia y de mi amor por Colombia. Y la otra cara de esa pregunta, y es, ¿qué le dice a aquellos ciudadanos que no se han sentido cómodos ni contentos con esa promesa de cambio con la que llegó al poder y el progresismo y no quisieran que se mantenga en el poder? Decirles que estamos aquí para construir una nación para todas y para todos, una nación en la que inclusive ustedes puedan ser aportantes, aliados y constructores. Esta nación tenemos que sacarla adelante entre todas y entre todos. Tenemos que superar las diferencias insalvables. Tenemos que concentrarnos todas y todos en construir una nación a la altura de nuestros sueños. María José Pizarro, precandidata a la presidencia por el área progresista política del país. Muchos temas para seguir conversando. En efecto, espero que en otra oportunidad tengamos la posibilidad de poder conversarlos mucho más a fondo también. Muchas gracias por venir. No, a ustedes, muchísimas gracias. Canal Cartagena, junto a ti.